Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de los webinars del ITR 2024. Les damos la bienvenida a esta sesión en la que hablaremos de la compresión del motor, la importancia y la medición. Espero que todos estemos preparados para conocer de este tema y bien, esperando para que todos nuestros amigos se unan y nos podamos capacitar juntos, vamos a dar una serie de indicaciones. Como bien saben, tenemos esta serie de webinars y vamos a tener nuestro calendario. El día de hoy vamos a estar hablando de la compresión del motor, la importancia y la medición. El día 29 de febrero vamos a tener el tema de turbocargador, su funcionamiento y diagnóstico. Y es muy importante de recordarles que si ustedes están presentes el más del 70% del tiempo total del webinar, van a poder recibir su constancia o su reconocimiento de participación. Asimismo, también van a recibir un reconocimiento emitido por la SEP, pero únicamente a las personas que radican en México, porque recuerden que les solicitamos su CURP. También un anuncio muy importante que queremos hacerles es que hemos recibido durante estos días algunos mensajes en donde nos indican que hay personas que se han hecho pasar por personal de Roche y les están invitando a un webinar el día de mañana. En los grupos de Telegram ya les aclaramos que este webinar específicamente, pues no está considerado por nosotros. Nosotros no tenemos participación alguna. Recuerden que todos nuestros webinars los llevamos a cabo los días jueves a las 7 de la noche. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con este webinar. Por favor, hagan caso omiso a esta invitación. No es de parte de nosotros. Recuerden que las invitaciones las hacemos llegar por los grupos de Telegram, por nuestras redes sociales oficiales y también por correo electrónico. Así que les pedimos omitir esta información y para que ustedes tengan la certeza de los webinars que sí vamos a dar, pues les dejamos este calendario de webinars. De igual manera van a poder ver en sus pantallas el código QR que van a poder escanear y los va a llevar directamente al canal de Telegram. Ahí compartimos toda la información de nuestros webinars, así como las presentaciones, los Q&A que se generan. Y bien, pues vamos a dar paso entonces ya a este webinar tan interesante. Así que vamos a comenzar con un dato importante. ¿Ustedes sabían que el primer motor de combustión interna fue construido en 1860 por un ingeniero belga llamado Etienne Lejeune? Este fue un propulsor que consumía gas de alumbrado, pero apenas podía utilizar el 3% de la energía que se producía. Ustedes sabían que este fue el primer motor, yo no lo sabía, espero que ustedes sí, y si no, pues ya tenemos este dato interesante. Para poder comenzar con este webinar, vamos eh, a pedirles que nos ayuden a responder una encuesta que tenemos preparada para ustedes y que nos va a dar pie para que podamos entender de mejor manera este webinar. Entonces, por favor, vamos a contestar esta encuesta. Si me ayudan a lanzar la encuesta, por favor.
Bien, ya les aparece la encuesta, por favor. Ok, ya tenemos aquí las primeras respuestas. La pregunta es, ¿qué te ha llevado a revisar la compresión de un motor? Y tenemos aquí una serie de opciones. Vamos a dar este tiempo para que se responda a esta encuesta. Ok, vamos a cerrar la encuesta. Y aquí la pregunta es, ¿qué te ha llevado a revisar la compresión de un motor? La respuesta que más se repitió es la pérdida de potencia. La segunda opción más repetida es que vamos a tener un ralentí inestable. El motor tiembla a bajas revoluciones. Problemas al encender el motor es nuestra tercera opción. El código de falla relacionada al encendido es otra de las opciones más significativas. Y finalmente, el humo excesivo en el escape. Entonces, estas son en este caso, los síntomas, las fallas que nos han llevado a revisar la compresión de nuestros motores. Muy bien, muchas gracias por participar con nosotros en esta encuesta. Vamos a pasar ahora sí a nuestro webinar. Vamos a tener el día de hoy la participación de nuestros profesores del CITFORD. Y bien, profesor Gerardo, no sé si ya está, ya está con nosotros. En la anterior. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Hola. profesor. Bienvenido. Muchas gracias, Perla. Ya estamos aquí listos para empezar este webinar. De acuerdo, pues bien, los dejo entonces con el profesor Gerardo. Espero que este webinar nos sea de gran ayuda y pues adelante, profesor. Muy bien. Estamos aquí nuevamente en este año 2024, comenzando nosotros desde CITFORD de la DGCPT, pues con un nuevo webinar que trata especialmente compresión de motor, la importancia y medición. Ok. Ahorita pues ya nos apoyaron ahí con esta encuesta, ya nos comentaron cuáles han sido los síntomas por los que ustedes o que los ha llevado a ustedes a revisar la compresión del motor. Pero vamos a ahondar un poco más en lo que es el motor, el funcionamiento y por qué es importante nosotros revisar la compresión del motor. Bueno, hablemos un poco del motor de combustión interna. El motor es el corazón de nuestro vehículo, el corazón del automóvil. Es el que le permite funcionar. Es una maquinaria hecha de una gran cantidad de componentes que en sincronía, en armonía, funcionan de tal forma que convierten la energía del combustible en energía mecánica, la energía química en movimiento. ¿Sí? Y esto lo hace pues mediante todo este mecanismo de cigüeñal, bielas, pistones, válvulas, árboles de levas, engranes de sincronización, monobloc, culatas, bomba, lubricación. Entonces, todos estos componentes en conjunto
en sincronía, ¿qué van a hacer? Van a convertir nuestra energía del combustible en movimiento. Una gran variedad de motores. Tenemos motores de 2 y 4 tiempos, dependiendo de su ciclo termodinámico. Tenemos motor a gasolina, motor a diésel. Tenemos algunos motores que utilizan algunos combustibles alternativos. Tenemos motores atmosféricos y sobrealimentados. Ahí vamos a tener una gran variedad de opiniones. Hay gente muy casada con el tema de a mí me gustan los naturalmente aspirados y habrá quien diga a mí me gustan los sobrealimentados porque son motores pequeños, bajo cilindraje y muy alta potencia. Al final, todos estos motores son los corazones de nuestros vehículos. Pero algo más importante es cómo saber si este motor está en óptimas condiciones para hacer esta conversión de combustible a energía mecánica. Y es lo que nos trae aquí analizar lo que es la compresión del motor. Motor, ¿dónde se va a dar? Se va a dar debido al ciclo otro que conocemos. Este ciclo, pues son 4 tiempos, es lo que es la admisión, lo que es la compresión, de ahí viene la ignición y la expansión, y por último, el escape. ¿Qué va a pasar? Que dentro del motor están los cilindros donde corre el pistón, ¿sí? Cuando el pistón empieza su carrera de bajada, ¿qué va a pasar? Se va a abrir la válvula de admisión y le va a permitir al combustible y al aire, una mezcla de aire-combustible, la relación estequiométrica 14.1, le va a permitir entrar a esa cámara, ¿ok? Y una vez que llega hasta abajo el pistón, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar esa válvula de admisión y va a empezar a subir el pistón. El pistón obviamente está guiado por la biela y el cigüeñal. El pistón sube y empieza, como están las válvulas cerradas, está toda la cámara cerrada, empieza a comprimirse ese aire combustible, ¿ok? Al comprimirse se genera lo que conocemos como relación de compresión. Esa relación de compresión se mide una relación, por ejemplo, 10:1, 12:1, 15:1. ¿Qué quiere decir? Es la relación del volumen que hay cuando el pistón está en a cuando llega al punto muerto superior. Cuando llega al punto muerto superior, ¿qué va a pasar con ese gas? Está completamente comprimido, ¿sí? Y eso va a hacer que sea más explosivo. Cuando llega al punto muerto superior, se va a generar la ignición, se va a generar la explosión y eso va a permitir que se desarrolle la potencia en el cilindro. En conjunto, todos los cilindros del motor van a desarrollar la potencia del motor. Ahí viene la parte de la expansión. Viene la expansión, baja el pistón y se desarrolla el trabajo. El trabajo está dado por el pistón biela. La biela empuja el cigüeñal y hace que gire el cigüeñal y el cigüeñal hace que gire la transmisión y la transmisión hace que gire las ruedas. Eso es lo que nos va a llevar la potencia, desde esa explosión hasta las ruedas. Y por último, cuando ya se desarrolló todo ese trabajo, hay que liberar todo ese gas quemado. Viene nuevamente a subir el pistón y se abre la válvula de escape y libera todos esos gases. Entonces, ¿cuántos giros necesitamos por ciclo? 2 giros del cigüeñal, ¿ok? 2 giros del cigüeñal nos van a hacer un ciclo completo. Y ahí tenemos nuestros 4 tiempos. Así es como funciona cada uno de nuestros cilindros, ¿ok? Ahora viene la pregunta. Si yo tengo un motor de 4 cilindros, de 8 cilindros, ¿los 4 cilindros van a desarrollar esa potencia de forma simultánea? No. Para eso viene la explicación más adelante. Ahorita, lo que sigue es revisar cómo es que se genera esa compresión en la cámara de combustión, ¿sí? La cámara de combustión va a ser el espacio
que queda entre el pistón y nuestra culata. La culata es la cabeza donde se aloja los árboles de levas y las válvulas. Entonces, ese espacio que queda cuando el pistón llega al punto muerto superior va a ser nuestra cámara de combustión. ¿Sí? Para que exista una combustión, pues se debe de generar compresión. Ese gas que entra debe estar comprimido a una relación promedio de 12:1. Para que esté comprimido se deben de dar ciertas circunstancias. Se debe de generar un sellado hermético en esa cámara. ¿Qué nos va a generar el sellado? Son varias cosas. Uno son los anillos de compresión que están en el pistón. Los anillos que nos van a asegurar que esa compresión no salga por las paredes de la camisa y se vaya hacia el aceite, hacia el espacio del aceite, de lubricación. Otro es la junta que une el monobloc, culata o cabeza. ¿Sí? Esta junta, pues, nos va a ayudar a sellar eso. Si no está esa unión, por ahí podemos tener fugas de compresión. Y por último, pues lo que son los asientos de válvula. ¿Sí? Las válvulas van a estar abriendo y cerrando. Si una válvula no alcanza a cerrar bien, ¿qué va a pasar? Cuando el pistón suba, ¿qué va a pasar ahí? Pues el gas va a escapar por la válvula que no cerró bien, ya sea de admisión o de escape. Si empieza a escapar, vamos a perder compresión, vamos a perder potencia, vamos a perder fuerza en nuestro vehículo. Por ejemplo, ahí en la estadística nos mencionaban que muchos revisan compresión o han revisado compresión por una falta de potencia en el motor. Bueno, cuando esta compresión está por las válvulas, la compresión se genera, ¿sí? La presión se genera, tiene que escapar. Si no escapa, se genera la explosión y desarrolla la potencia. Pero si escapa, ¿qué pasa? ¿A dónde se va? Ok, tiene la parte importante en el diagnóstico. Si escapa por las válvulas de admisión, al encender el vehículo, vamos en el cuerpo de admisión, vamos a tener ahí, entra y sale, ¿sí? Cuando por el cuerpo de admisión, el aire solamente tiene que entrar. Tenemos por el escape, ¿qué va a pasar? Que vamos a sin quemar. Vamos a tener exceso de hidrocarburos en nuestro escape. Si sale por la junta de la culata, pues ahí depende dónde es la fractura de la junta. Puede ser que se vaya hacia otro pistón, hacia otro cilindro. Puede ser que se vaya. Entonces, abrimos nuestro radiador, destapamos nuestro radiador y vemos cómo burbujea el radiador cuando estamos echando a andar el vehículo. ¿Qué pasa ahí? La compresión está escapando hacia el refrigerante. ¿Sí? Entonces, aquí lo que la compresión se mantenga en el cilindro, pues es bien sellado, que esté bien sellada la cámara de combustión. En cada uno de nuestros cilindros, si es 4 cilindros, son 4 cámaras de combustión. Si son 8 cilindros, son 8 cámaras de combustión. Entonces, pues es lo que tenemos que estar revisando. Aquí, nuestros elementos de sellado, el pistón. Bueno, el pistón va a tener varios anillos. Tenemos en la parte superior 2 de compresión, ¿sí? Nosotros cuando colocamos los anillos, ¿qué pasa? Que tienen una apertura. Esa apertura permite el poder colocar los anillos. Una vez que comprimimos los anillos para colocar el pistón en la camisa, esa apertura se cierra, pero no se cierra al 100%. Entonces, es por eso que trae 2 anillos de compresión. ¿Y qué tenemos que hacer con esos anillos de compresión? Para que no exista un flujo directo hacia la zona del cárter, debemos de girar esa apertura 120 grados. ¿Ok? Cuando colocamos una apertura debe estar a 120 grados de la otra apertura. Y los anillos de lubricación deben de estar alineados a otros 120 grados, que son lo que nos van a dar los 360 grados.
pero los anillos de lubricación, que son los que están más abajo, entre sí deben estar separados cierto ángulo, 45 grados hacia la derecha y 45 grados hacia la izquierda, cada uno de esa línea de 120 grados que tenemos de compresión. Esto nos va a permitir que la compresión no fugue hacia la zona del cárter y también que los anillos hagan su trabajo de lubricación adecuadamente. Lo que va a pasar es que cuando sube el pistón, la camisa se baña de aceite. Cuando baja el pistón, los anillos de lubricación recogen ese aceite y los mandan hacia el cárter. ¿Para qué? Para que no suba el aceite a la parte de combustión, ¿sí? Y no se queme el aceite. Entonces, si tenemos por ahí unos anillos que ya están cristalizados, que ya están endurecidos, por sobrecalentamiento, ¿qué va a pasar? Se fracturan, empiezan a tener múltiples fracturas. Y esas fracturas permiten que fugue la compresión hacia el cabo. Otro elemento que mencionábamos es la junta de la culata, la junta de la cabeza. No sé cómo lo conozcan en cada uno de los lugares desde los que nos visitan. Entonces, esta junta tiene cierto espesor. Ese espesor puede ir de 1 a 3 milímetros aproximadamente. Entonces, lo que nos va a permitir esa junta es que las imperfecciones del maquinado entre el monobloc y la cabeza se eliminen y se compacte. ¿Ok? Vamos a compactar esa junta y va a llenar todas esas imperfecciones. Entonces, por esta junta van a atravesar ductos de refrigeración, de lubricación y de formada de combustión. Si se llega a fracturar esta junta, normalmente pasa por sobrecalentamiento. ¿Qué pasa? Que me quedé sin refrigerante, forcé el motor, me eché unas carreritas y lo llevé a tope por mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Yo sobrecalenté el motor y, pero lo dejé enfriar. Ok, sí, lo dejaste enfriar y el motor sigue funcionando. Sí, pero pudiste haber dañado esa junta. Ok, ¿y qué pasa cuando se daña esta junta? Se agrieta y empieza a filtrar entre los ductos. Puede pasar compresión a lubricación, puede pasar compresión a refrigerante o puede pasar compresión entre dos cilindros. ¿Qué va a pasar si pasa compresión entre dos cilindros? Cuando un cilindro está comprimiendo, tiene las válvulas cerradas. Si fuga hacia el otro cilindro, tal vez el otro cilindro tiene una válvula abierta. Entonces, este cilindro cuando sube en compresión, no va a generar compresión. El gas lo va a aventar al otro cilindro. Y el otro cilindro, al recibir todo ese gas, compresión de que está empujando el cilindro, ¿qué va a pasar? Lo va a expulsar por una de las válvulas que esté abierta, ya sea de admisión o de escape. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener falsas lecturas de compresión. Eso sucede cuando tenemos una dañada. Y por último tenemos aquí los asientos de válvulas. Estos son muy importantes. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando ajustamos un motor o cuando hacemos un mantenimiento de un motor, muchas veces dejamos la misma cabeza, las mismas válvulas y demás sin darle mantenimiento. Hay que asentar válvulas. El asentamiento de válvulas, ¿qué quiere decir? Vamos a garantizar el sellado de la válvula con el asiento. El asiento es donde va a topar la válvula cuando cierra. ¿Ok? Entonces, si ese asiento de válvula tiene una imperfección, tiene una suciedad o tiene ahí algo que no le permite a la válvula asentar adecuadamente, de forma errónea, ¿qué va a pasar? Vamos a tener por dónde fugue nuestra compresión. Entonces, este puede ser otro problema por el que no tengamos compresión, las válvulas. ¿Sí? O tenemos una válvula doblada porque se nos salió de sincronización el motor, se dobló la válvula, sincronizamos el motor y todavía arranca, sí, pero ya no tenemos compresión en un pistón. ¿Qué pasa? La válvula se dobló y al doblarse ya no hace su recorrido completo. Y al no hacer su recorrido completo, ¿qué pasa? Pues ya no sella, ya no asienta. Y entonces ahí tenemos fuga de compresión. Ahora,
Lo que les mencionaba al principio. ¿Qué pasa? ¿Los pistones generan compresión al mismo tiempo? No. Tenemos un orden de encendido, una secuencia en la que va a encender. Aquí tenemos un ejemplo de un motor de 4 cilindros. Este motor de 4 cilindros tiene un orden de encendido 1, 3, 4, 2. ¿Qué quiere decir? Que va a encender primero la chispa en el cilindro 1, después en el 3, después en el 4 y por último en el 2. ¿Sí? Entonces, si el encendido de esta secuencia, la compresión también lleva esa secuencia. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, es útil saberlo para la prueba que vamos a hacer de compresión relativa. ¿Por qué? Porque al no tener la compresión simultánea, nosotros vamos a poder identificar si algún cilindro está dañado mediante la prueba de compresión relativa que vamos a ver más adelante. Ahora, actualmente existe en el mercado ya un parque vehicular importante de vehículos híbridos. Los vehículos híbridos ya no utilizan el ciclo termodinámico de Otto, ya utilizan el ciclo Atkinson. ¿Por qué utilizan el ciclo Atkinson? Porque es más eficiente, porque, porque en el ciclo de admisión y compresión vamos a cambiar el traslado. Que la válvula de admisión no va a cerrar igual que en el ciclo Otto. Ahí tenemos las imágenes en color azul. ¿Qué pasa? La primera imagen que tiene ahí el fondo azul es un ciclo Otto normal. En el ciclo Otto normal, cuando el pistón llega al punto muerto inferior, cierra válvula de admisión. ¿Para qué? Porque ahí ya tenemos la mayor cantidad de mezcla aire-combustible. Vamos a comprimir toda esa mezcla. En el ciclo Atkinson no. En el ciclo Atkinson, 20 o 30% del recorrido lo vamos a hacer con la válvula. ¿Qué va a pasar con esa válvula de admisión abierta? Esa mezcla que está entrando a la admisión la va a regresar al pleno. Y entonces ya va a cerrar la válvula y va a generar la compresión. Importante esto aquí, porque muchas veces sabemos que el ciclo Atkinson deja la válvula abierta de admisión, deja la válvula de admisión abierta más tiempo. Entonces creemos que va a generar menos compresión, pero no. Lo que tenemos es menos, pero la compresión la va a llevar hasta 12:1. ¿Qué pasa ahí? El área que tenemos para el área comprimida, el volumen comprimido, es menor que en el ciclo Otto. ¿Sí? ¿Esto qué va a generar? Que cuando hagamos la chispa, se genere la potencia, vamos a desarrollar un poco menos de potencia. ¿Por qué? Porque tenemos menos combustible. Al tener menos combustible, tenemos menos energía. ¿Sí? Menos energía que convertir. Pero en la parte de expansión, va a tener más carrera de expansión. Entonces, la potencia que desarrolla la va a terminar completamente de desarrollar en el ciclo Otto. ¿Qué pasa? Que cuando va hacia abajo, otro pistón ya lo está empujando hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esto va a ser más eficiente al ciclo Atkinson que al otro. Más eficiente, pero vamos a desarrollar menos potencia. Los vehículos híbridos no necesitan tanta potencia, ¿sí? Porque el motor funciona principalmente para recargar batería. Pero cuando revisemos la compresión de un Atkinson o de un Otto, vamos a revisar los mismos niveles de compresión. Ahora, otro tema importante, el combustible. ¿Qué combustible utilizo? 87 octanos, 90 octanos, 93 octanos, premium. ¿De qué depende? Ok, depende del tipo de vehículo que tenemos. ¿Sí? Si es un vehículo sobrealimentado, necesitamos mayor octanaje porque se alcanzan niveles de compresión. Si tenemos un vehículo de los 80s, 90s, de admisión atmosférica, no está sobrealimentado, pues buscamos un octanaje menor. ¿Por qué? Porque el octanaje
menor hace más explosivo el combustible. Si nosotros le metemos este combustible a un vehículo sobrealimentado, lo más seguro es que generemos una ignición prematura, una preignición, ¿sí? Que tengamos explosiones en el vehículo. Estas explosiones en el vehículo, la computadora las va a medir mediante el sensor. Este sensor es un sensor piezoeléctrico, va anclado al monobloc y va a generar una pequeña señal eléctrica, ¿sí? Que va a ir a la computadora. Nos va a servir para monitorear la detonación del combustible. Es decir, con qué tanta fuerza está explotando el combustible en cada uno de los cilindros. La computadora sabe en qué cilindro está detonando porque la computadora está enviando la señal de ignición. Entonces, envía la señal de ignición y obtiene la señal de detonación. Envía otra señal de ignición, recibe otra señal de detonación. Si de repente no recibe una señal de detonación después de enviar una señal de ignición, ¿qué va a decir la computadora? Este cilindro no está detonando, ¿ok? Y nos va a enviar un código de falla. Entonces, este sensor es importante porque nos va a enviar esta señal. Aquí tenemos la señal que normalmente envía este sensor de detonación. Tenemos ahí unos límites, el límite inferior y superior. Cuando la señal está dentro de estos límites, quiere decir que la detonación va del motor. Cuando excede la señal de detonación, ¿qué quiere decir ahí? Que tenemos un preencendido, ¿ok? ¿Y qué va a generar la computadora? Va a retrasar ahí nuestra señal de ignición. Cuando de repente una de estas señales desaparece, nos va a enviar un código de falla. ¿Qué código de falla nos puede enviar? Bueno, nos puede enviar un P0300 que nos diga, están varias detonaciones, ¿no? Y de forma aleatoria. Cuando es consistente en el mismo cilindro, nos va a aparecer un 01 si es el primer cilindro, 02 si es el segundo, y así sucesivamente. También nos puede aparecer un pero cuando es demasiado banco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una falla de combustión y esto se puede deber a una falta de compresión. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si nos aparece este código, la compresión puede ser un causante, pero no es el único. Puede ser otro causante. Puede ser una bujía deteriorada, puede ser una bobina que está fallando, pueden ser varias cosas. Una de las cosas que debemos revisar es la compresión. Bueno, vamos a darle la palabra, tiene un mensaje aquí el equipo de ITR y ahorita vamos a realizar unas pruebas prácticas, ¿vale? De medición de compresión. Entonces, no sé si por ahí anda Perla, ¿sí? Sí, profesor, aquí estamos. Bueno, hemos tenido unos problemas de audio por aquí, pero estamos solucionándolos, no se preocupen. Nuevamente comentarles que el webinar del día de hoy, recuerden que a las personas que se mantengan más del 70% del tiempo total de este webinar, van a poder obtener su reconocimiento de participación por parte del ITR y también por parte de la SEP con esta validez oficial. Este último reconocimiento, recuerden, únicamente es para las personas que pues están aquí en México, ya que les solicitamos su CURP. Así que vamos ahorita a presentar una información. Permítanme un segundo.
Muy bien, profesor Gerardo. No sé si ya esté por aquí otra para que nos ayude compartiendo la información. Bien, en lo que regresa nuestros profesores, les comento, les recuerdo que vamos a tener un webinar más el 29 de febrero. Vamos a estar compartiendo esta información por nuestras redes sociales oficiales, por el canal de Telegram y en este caso también estaremos enviando las invitaciones por correo electrónico para que estén pendientes de nuestros webinars. Creo que ya están aquí listos nuestros profesores. Ahora vamos a hacer una prueba de compresión relativa. Para hacer esta prueba vamos a utilizar este vehículo que tiene un motor de competencia, pero esta prueba la podemos hacer en cualquier vehículo convencional. En este vehículo tenemos un motor de 8 cilindros, carburado, encendido electrónico. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a comparar cómo es la relación de compresión en cada uno de los cilindros con respecto al otro. ¿Sí? Vamos a hacer una comparativa entre los mismos cilindros. No vamos a obtener el valor exacto de compresión de cada uno de los cilindros, pero sí vamos a tener ahí una magnitud que podemos comparar. Muy bien. Para hacer esta prueba, pues debemos de hacer varias consideraciones primero, sobre todo de seguridad, ¿sí? Para hacer esta prueba nosotros necesitamos hacer funcionar el motor de arranque sin que encienda el vehículo. Entonces, aquí pueden salir muchas cosas mal. Podemos dejar la velocidad y que el vehículo avance, o podemos dejar gasolina o ignición y que el motor arranque sin que nosotros lo esperemos, entonces eso puede ocasionar por ahí un problema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, asegurarnos de que no hay velocidad o que el vehículo esté en parking, deshabilitar el sistema de combustible. Si nosotros deshabilitamos el sistema de combustible, podemos hacer funcionar el motor de arranque sin que el vehículo encienda, que es lo que nos interesa. ¿Esto para qué? Bueno, cuando empiece a funcionar el motor de arranque, va a consumir energía de la batería, ¿sí? Esa energía de la batería nosotros la vamos a medir con un amperímetro de gancho. En este caso, tenemos un amperímetro que soporta hasta 600 amperes. Nosotros vamos a medir aproximadamente 100 amperes. Para eso nosotros debemos de ajustar la escala que requerimos, ¿ok? En este caso la escala va a ser de 1 milivolt por 1 amper. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada amper que atraviese este gancho, nosotros vamos a obtener una señal en el osciloscopio de 1 milivolt. Entonces, para 100 amperes vamos a obtener una señal aproximadamente de 100 milivolts, pulsos de 100 milivolts. Para eso nosotros debemos de ajustar la escala de nuestro osciloscopio. También debemos de ajustar la escala de tiempo para que nosotros podamos observar un periodo largo de tiempo de esta señal, porque tenemos que observar la señal de cada uno de los 8 cilindros en este caso. Este amperímetro, este gancho, pinza amperimétrica, funciona mediante un sensor de efecto Hall. Entonces, nosotros cada cable que atravesemos, la corriente que pase por ese cable, nosotros la vamos a poder observar, ¿sí? El positivo va a ser el frente de la pinza amperimétrica, el negativo posterior. Entonces, la corriente debe circular del frente hacia atrás. Si nosotros vamos a conectar al positivo de la batería, ¿qué va a pasar? Que el positivo debe entrar de este lado, ¿ok? Y salir de aquí hacia nuestro circuito. Si vamos a conectar el lado negativo de la batería, ¿qué va a pasar? Pues el poste debe estar conectado del lado posterior para que la corriente llegue al poste negativo. Y entonces nosotros tengamos una señal positiva, la lectura sea positiva. ¿Qué pasa si nosotros lo conectamos al revés? Pues nuestra señal va a estar invertida. Va a ser un poco más difícil de leerla.
En este caso, pues es un vehículo de competencia, como ya lo mencionamos. La batería viene en la parte posterior. En un vehículo convencional, la batería la encontramos normalmente en el pozo del motor. Entonces, nosotros tenemos que conectar en un cable pegado a la batería. Puede ser positivo, puede ser negativo. Tiene que ser el cable de donde viene el consumo del motor de arranque. En este caso, pues la batería alimenta el motor de arranque por medio de un cable que atraviesa el vehículo, el habitáculo del vehículo, que es el que nosotros vamos a interceptar. Entonces, voy a interceptar ese cable, ¿ok? Voy a habilitar lo que es el encendido del vehículo. En un vehículo normal solamente es con la llave de ignición. En este caso tiene algunos interruptores que ya tenemos habilitados. Y ahora voy a proceder a hacer funcionar el motor de arranque. Entonces, ahí va a funcionar el motor y yo voy a congelar la imagen del osciloscopio cuando tenga la señal de los 8 cilindros. Ahí está. Podemos ver ahí la señal. Tenemos un pico inicial de este lado. Ese pico es el consumo de energía, pico de arranque, para que utiliza la batería y el motor de arranque para romper la inercia del motor de combustión. Después vienen varios picos más pequeños. Cada uno de esos es la oposición al movimiento del giro del motor que genera la compresión de cada uno de los cilindros. Recordemos que tenemos un orden de encendido, que la compresión en cada cilindro es secuencial. Los cilindros no generan compresión todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que según el orden de encendido, nosotros vamos a tener esa secuencia en nuestros cilindros. Aquí podemos observar que todos nuestros cilindros están en el mismo rango de consumo de corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que este motor está sano, ¿sí? No tenemos un motor con una falla de cilindro o con un cilindro sin compresión. Entonces, si nosotros en esta señal, uno de estos picos faltara, ¿qué querría decir? Que uno de nuestros cilindros no tiene compresión. Entonces ya tendríamos que hacer una prueba con manómetro para poder analizar la compresión de cada uno de los cilindros, obtener los valores de compresión, ya sus magnitudes en PSI, y entonces valorar el daño que puede tener el motor. En este caso, pues es una prueba rápida. Si se dan cuenta, lo único que tuvimos que hacer es poner nuestra pinza amperimétrica. No tuvimos que armar, desarmar, conectar, desconectar, nada. Solamente necesitamos nuestra pinza amperimétrica, nuestro osciloscopio y realizamos esta prueba. Entonces, esto nos da una visión general de cómo está nuestro motor funcionando. Y bueno, con esto terminamos esta prueba que es de compresión relativa. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Ahora, bueno, le cedemos la palabra al equipo de ITR. No tenemos audio. Sí, muchas gracias, profesor. Ok. Sí, ahí nos escuchan bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches todos. Vamos a darle continuidad al tema. Creo que muy útil toda esta serie de explicaciones que nos comparte el profesor y asociadas, ¿verdad?, a cuestiones eminentemente del tipo mecánico. Sin embargo, si nos vamos un poquito a los resultados de la encuesta, recuerden una gran cantidad de, ustedes señalaron como una causa inicial, una causa primaria para efectuar estas pruebas de compresión, apoyado, por supuesto, por la herramienta requerida, estaba ligada a esta característica, a esta manifestación de la pérdida de potencia. ¿Qué ocurre cuando tenemos este tipo de situación? Irremediablemente, ¿verdad? Si están de acuerdo, una siguiente acción que también es muy común observarla en la práctica, es justamente establecer la oportunidad de modificar la viscosidad del aceite lubricante. Es una primera forma, ¿verdad?, de tratar de compensar a veces esta pérdida de potencia, pero sí tenemos que establecer, dejar bien claro
que antes de tomar esta medida definitivamente apoyamos el uso de estas herramientas de diagnóstico para establecer justo si el origen de la posible falla tiene su lugar en una cuestión mecánica. Entonces deberíamos concentrarnos justamente al obtener esta causa raíz en involucrarnos y dirigirnos justamente a modificar o hacer el ajuste, hacer justamente la parte de compostura, el arreglo de esta cuestión mecánica. Sin embargo, decíamos, también resulta muy común enseguida tomar una decisión respecto al aceite lubricante. ¿Cuál? Pues del grado de viscosidad que tengo en funcionamiento, incrementarlo con ese ímpetu, con esa búsqueda de una solución inmediata que es justamente recuperar la potencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues decimos, ¿verdad? Que si estaba utilizando el aceite que el fabricante me indicó en ese manual de mantenimiento, manual de usuario, entonces una primera sugerencia es incrementar el grado de viscosidad a el siguiente en esta escalera que estamos viendo. Si mi manual me indica utilizar un aceite SAE 10W30, entonces una primera sugerencia es considerar un incremento de viscosidad a SAE 15W40. Nosotros lo que decimos es, hay que considerar nuevamente esta cuestión de realizar primero este diagnóstico y si el mecánico apoya justamente el cambio del lubricante, entonces la sugerencia es pasar al inmediato grado superior, es decir, en este ejemplo, pasar a utilizar un grado SAE 15W40, es decir, hacerlo, pero de una forma gradual, de una forma ordenada. Y siempre y cuando existan o estén presentes justo las manifestaciones que vemos en la parte superior izquierda. Es justamente esta condición de pérdida de potencia, pérdida de compresión en el caso de motores a gasolina, variación de presión en el caso de los motores a diésel, acompañada, sí, de estas otras manifestaciones. ¿Cuáles? Alto consumo de aceite, lo que significa que efectivamente, con las explicaciones que nos daba el profesor de cuáles pueden ser los lugares que están dando lugar a la pérdida de compresión, pues pueden estar ligadas justamente al desgaste de ciertos elementos, como nos hablaba, guías de válvulas, zona de anillos, en algunos casos cojinetes principales, y que el uso de un aceite de mayor viscosidad justamente coopere al ofrecer una mayor capacidad de sello y reducir justamente estas manifestaciones, es decir, controlar esta característica de la emisión de humo azul que ocurre, ya decíamos, cuando el aceite logra pasar a la cámara de combustión, pequeñas cantidades que comienzan, por supuesto, a quemarse y bajo esta manifestación da origen a la emisión de humo azul y también a la pérdida de nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rellenos más frecuentes para aliviar esta manifestación secundaria. Sin embargo, repetimos esta práctica, hacerla de una manera controlada, considerando el grado de viscosidad en el que me encuentro en este momento y solamente movernos al siguiente. El problema es el descontrol cuando no conocemos el grado de viscosidad utilizado y entonces lo que hacemos es adoptar o utilizar un grado de viscosidad demasiado elevado, como puede ser un grado de viscosidad asociado al término de alto kilometraje, que típicamente es SAE 25W50, o incluso un grado todavía mayor que SAE 25W60. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sí, de alguna manera voy a aliviar un poco este tipo de manifestaciones, pero al momento en que pongo en práctica y en uso un aceite de mayor viscosidad, también estoy generando otras situaciones. ¿Cuáles? Recordemos que la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir a determinada temperatura. Si yo incorporo un aceite de mayor viscosidad, entonces lo que voy a perder es capacidad de flujo, rapidez de lubricación. Y esto, por supuesto, que va a impactar también en la calidad de la lubricación que se esté dando en los componentes del motor. Menor capacidad de flujo, menor capacidad de lubricación, también voy a perder capacidades para disipar calor y el hecho de tener un aceite de mayor viscosidad, pues también va a derivar en que ciertos componentes, por supuesto, presenten mayor resistencia al movimiento y con ello incluso pueda tener nuevamente esta sensación de pesadez, esta sensación de pérdida de fuelle, de pérdida de potencia, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de establecer si esta es
una posibilidad, si realmente es una recomendación o solamente es una medida transitoria, solamente es una medida emergente para que proceda a realizar justo la parte de la compostura mecánica. Tomar en cuenta también que esta recomendación de incrementar el grado de viscosidad no aplica, no la apoyamos, no la recomendamos cuando tenemos en nuestro motor este tipo de nuevas tecnologías que hoy en día están comenzando a predominar. Estamos hablando de sistemas de inyección directa, estamos hablando de sistemas de distribución variable, estamos hablando de sistemas, en el caso de motores a diésel, de sistemas donde el aceite actúa justamente como un fluido hidráulico para facilitar el funcionamiento del sistema de inyección, ¿sí? Son sistemas, start-stop, por ejemplo, sistemas donde no se recomienda modificar el grado de viscosidad. ¿Por qué? Justamente porque estos sistemas aprovechan justamente las características de viscosidad del aceite para justamente facilitar o colaborar en la sincronía y el movimiento de algunos mecanismos. Entonces, no se apoya, no se recomienda para estos sistemas modificar el grado de viscosidad. ¿Qué es lo que debería de hacer? Definitivamente esta compostura del tipo mecánico y no modificar el grado de viscosidad. En lo posible, entonces, utilizar este grado de viscosidad que el fabricante estableció y mantenerlo durante la vida útil de mi motor. Recordemos que también estas nuevas arquitecturas en el diseño de motores pues van acompañadas, ¿verdad?, de recomendaciones de utilizar aceites cada vez de baja viscosidad, pero que esto no quiere decir que estén desprotegidos. Afortunadamente, las nuevas tecnologías de aditivos antidesgaste facilitan esta tarea de protección. Hoy en día no necesariamente el grosor de un aceite significa el nivel de protección. Ya hay tecnologías acompañadas justamente del requisito de baja viscosidad, más tecnologías antidesgaste mejoradas que producen justamente esa capacidad de resistencia de película, esa capacidad de protección para el motor, aún en términos de condiciones severas, ¿sí? Entonces siempre será la guía este grado de viscosidad que el fabricante recomienda, y la encomienda sería mantener ese grado de viscosidad durante todo el tiempo, pero sí realizar evidentemente los ajustes mecánicos, las composturas que están reflejadas cuando tengo esta serie de manifestaciones y que puedo asociar justamente al desgaste de ciertos componentes, ¿sí? Entonces esa sería nuestra sugerencia respecto a considerar modificar el grado de viscosidad del aceite, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre también? Pues otra solución que luego nos platican algunos usuarios: oye, entonces, ante esta manifestación de pérdida de potencia, de pérdida de compresión, voy a utilizar un producto comercialmente llamado aditivo, ¿verdad? Un aditivo estabilizador de viscosidad. ¿Qué es lo que podemos comentar al respecto? Sí podemos utilizarlo, ¿verdad? De hecho, varias marcas, por supuesto, lo manejamos, pero siempre y cuando estemos en la condición de que ese motor se encuentra en la etapa final de servicio. Esto va de la mano con lo que acabamos de mencionar, de que es un motor donde ya una serie de componentes presentan cierto desgaste que por supuesto también está alineado con el hecho de tener un kilometraje elevado, ¿sí? Y que en ese momento el uso de estos productos puede ayudar justamente a reducir las manifestaciones de las cuales hablamos. Incrementar un poco la compresión, reducir la emisión de humo azul, reducir las fugas, por supuesto, para de esa manera no tener tantos rellenos. Entonces, sí lo recomendamos, pero solamente bajo esta condición: motores con elevado kilometraje que ya presentan las manifestaciones y, como dijimos al principio, donde puede resultar de una manera mucho más técnica realizar las reparaciones correspondientes, ¿sí? Para no tener la forma de utilizar nuevamente el aceite que originalmente el fabricante recomendó. Recordemos, ¿verdad? Cuando hacemos esta tarea de mantenimiento conocida como ajuste, como overhaul, podemos modificar, cambiar varios componentes y estar en la condición de volver a utilizar el aceite que el fabricante recomendó, o cuando menos un grado de viscosidad más bajo, ¿sí? Entonces, son útiles, sí, bajo esta condición. No hay que abusar justamente tampoco
en la aplicación de estos productos. Son productos que definitivamente ofrecen una viscosidad mayor. ¿Cuánto mayor? Depende mucho de la marca, depende mucho del tipo de producto. No hay otra vez marcas y productos equivalentes, cumplen la función, pero no son exactamente iguales en cuanto a propiedades de viscosidad principalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con su uso, nuevamente no caer en la parte de abuso. Son productos de alta viscosidad. Típicamente, por ejemplo, un aceite SAE 40, 15W40, guarda una viscosidad aproximadamente entre 12.5 y 16.3 centistocks a 100 grados centígrados. Un producto de este tipo puede tener una viscosidad en el orden de los 600, 700 centistocks. Entonces hay una diferencia importante. Estos productos lo que van a producir justamente es este efecto de engrosar al aceite que se encuentra en servicio para ayudar a reducir las manifestaciones. Entonces, nuevamente, tal como lo decíamos en el webinar pasado con los aditivos para combustible, sí se recomiendan, pero bajo ese control de la cantidad y de la frecuencia apegado a lo que el fabricante establece. En nuestro caso, bueno, tenemos un producto, por supuesto, ahí están algunas guías de uso, lo pueden usar indistintamente motor a gasolina o diésel, y hay una mejora en la compresión, estamos ahí con una cifra sugerida, y precisamente esa mayor viscosidad ayuda, colabora a reducir justamente el consumo de aceite, reducir las emisiones de humo azul, mejorar la compresión, pero nuevamente esta nota, ¿verdad? No utilizar más de lo recomendado y nuevamente lo subrayamos solamente para el caso donde tenemos motores bajo un régimen de alto kilometraje, donde ya sabemos que tenemos que hacer alguna reparación y algunas veces por una cuestión de tiempo, por algunas veces por una cuestión de economía, lo estamos retardando, es solamente una medida emergente. Entonces, eso era el comentario relativo a la relación, la asociación de a veces esta manifestación de pérdida de compresión con la posibilidad de modificar o no la viscosidad del aceite. Ya lo mencionábamos, no lo recomendamos en general, menos aún para los sistemas hoy en día de punta presentes en la tecnología de motores. Y si es el caso que nuestro mecánico apoye el cambio, hacerlo de una forma ordenada, ¿sí? Para poco a poco ir viendo si este cambio de viscosidad impacta en producir un mejor resultado respecto a las manifestaciones, ¿sí? Entonces, de esta manera, pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, si nos ayudan. Hola, Peter, claro que sí. Vamos a esta sección de preguntas y respuestas. Nos preguntan, en este caso, José Gualotuña, la diferencia entre un pistón con cabeza plana y un pistón ondeado en su contorno. Esta pregunta es para el profesor Gerardo. Sí, muy bien. Ok, bueno, es interesante la pregunta porque vamos a encontrar que en diferentes marcas vamos a tener diferentes perfiles de pistón, ¿sí? La tapa de pistón o la cabeza del pistón va a ser diferente. En algunos, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener hundiduras para el traslape de válvulas, para que cuando las válvulas bajen o cierren y estén cerca del pistón, no interfieran y no choquen. Vamos a tener algunos pistones cóncavos, algunos convexos, algunos con una terminación como tipo pirámide. ¿Y esto a qué responde? Bueno, a dos situaciones. La primera es la dispersión de la explosión. Queremos que la explosión se distribuya de una mejor forma, de una forma uniforme y que dirija la potencia hacia la biela. Entonces, algunos fabricantes, sobre todo, buscan con este tipo de formas en el pistón. Y la otra, pues es para reducir también lo que es el volumen de compresión. Podamos tener mayor compresión en nuestra combustión. ¿Sí? Son las dos razones por las que modificamos estos perfiles. Adelante, Perla. Ok, muchísimas gracias, profesor. Por ahí estamos teniendo algunos problemas de audio. No se preocupen, los estamos solucionando.
En este caso, para el ingeniero Pedro Cervantes, por favor, nos pregunta Octavio Huitián, ¿por qué hacer el aumento de viscosidad? Bien, mencionábamos, ¿verdad?, que no apoyamos de una manera directa modificar el grado de viscosidad. Siempre hemos tenido la postura, ¿verdad?, de utilizar el aceite que el fabricante recomienda y que un motor bajo un mantenimiento adecuado debería continuar utilizando ese grado de viscosidad durante toda su vida útil. En algunas situaciones mencionábamos, bajo, por supuesto, esta consultoría mecánica en la que tenemos la situación de que ya vamos a hacer la compostura en un tiempo cercano y que solamente como una medida emergente para mantener un nivel de compresión aceptable. En algunos casos se puede incrementar el grado de viscosidad a uno superior. Mencionábamos hacerlo de una forma ordenada, gradual. En ese caso sería solamente, pero repitiendo que es algo transitorio, algo emergente, algo nada más para mantener, ganar algunos kilómetros, pero que de fondo la idea es identificar la causa raíz de esa manifestación de pérdida de compresión y trabajar en el arreglo mecánico. Ok, muchas gracias, ingeniero Pedro. También nos pregunta aquí Jorge Vázquez, ¿a qué se refiere kilometraje elevado? Ya que muchos creen que arriba de 150,000 kilómetros ya es mucho, pero a veces el motor se considera todavía joven. Esa es una muy buena apreciación y efectivamente a veces la parte mercadológica, ¿verdad?, nos ha llevado a la idea de que el término alto kilometraje yo lo puedo utilizar cuando tengo un motor que ha superado los 100,000 kilómetros o, como bien lo menciona nuestro participante, 150,000 kilómetros. Pero la verdad es que los motores en cuanto a su diseño están pensados para poder estar trabajando alrededor de 500 a 600,000 kilómetros de una forma nominal sin tener que hacer ningún tipo de trabajo de compostura mayor. Esa debería ser un poco nuestro objetivo de alcanzar esos valores con el aceite, con el grado de viscosidad y el nivel de calidad, por supuesto, que el fabricante recomienda. Sin embargo, mencionábamos que luego resulta común que nuestros usuarios pierden de vista, pierden el control del grado de viscosidad que utilizan. De hecho, tenemos muchos usuarios que cuando van al servicio no saben qué grado de viscosidad están utilizando y en algún momento, cuando ya identifican el aceite que le están poniendo, observamos que ya es un grado considerado mediano como 15W40 o ya un grado de viscosidad más elevado como 20W50 o incluso 25W50. Entonces, el hecho de adoptar un aceite de un grado de viscosidad mayor sí definitivamente va a reducir esa posibilidad de llegar a estos términos que estábamos comentando. Entonces resulta común que terminemos viendo ajustes de motor en el orden justamente de los 150, de los 180,000, 200,000 kilómetros, cuando la realidad es que sí deberíamos tener la expectativa de llegar a kilometrajes más elevados para utilizar con justa razón el término alto kilometraje. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Gregorio Caldera, ¿por qué un motor gasta demasiado aceite pero no manifiesta humo por el escape? ¿A qué se debe este consumo? Bien, hay que identificar también en cuanto a ciertas marcas, modelos en particular, cuando tenemos la capacidad de interpretarlo como alto consumo. Lo que se recomienda es justamente llevar una bitácora, un registro de cada cuándo estoy agregando aceite al motor para establecer si puedo definirlo justamente como alto consumo. Sin embargo, hay ciertos modelos, familias de motores que sí están identificadas, que tienen una cantidad importante de aceite que debe ser utilizado para rellenar, particularmente algunos motores de Volkswagen, ¿sí?, presentan este tipo de comportamiento. Ya es una cuestión ligada propiamente al diseño. Entonces, el primer punto de partida es llevar este registro. Cada qué tiempo estoy haciendo este adendum de aceite y en ese sentido poder establecer si eso significa
alto consumo comparado con la literatura técnica que el fabricante establece, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la parte de lubricación, esta sería la sugerencia para establecer si efectivamente tiene esta manifestación o debería estar haciendo uso de algunas de las herramientas que nos platicó el profesor Gerardo para llevar a cabo una inspección y determinar si está ligada a una cuestión mecánica o incluso una cuestión justamente del tipo electrónico a partir del buen funcionamiento de algunos sensores. Muchas gracias. Nos pregunta Jorge Lizarazo, ¿el aditivo MC2 es compatible para motor de una moto 4 tiempos? Perdón, ¿podrías volver a repetir la pregunta? Claro que sí. Nos preguntan si el aditivo MC2 es compatible para motor de una moto 4 tiempos. Ah, ok. No cuando esta moto corresponda al tipo de motor de 4 tiempos que llamamos nosotros justamente de embrague húmedo, es decir, no para aquellos motos donde el conjunto de motor, transmisión y embrague se encuentran en el mismo bloque, porque ese aceite de motor lubrica también a estos elementos y este aceite de motor especial para moto tiene justamente ciertas características en sus aditivos para proveer la protección de los 3 elementos. En ese caso, no apoyamos el uso del producto que estábamos viendo. Sí, para algunas motos donde cada bloque, el motor tiene su propio cárter y la transmisión tiene su propio cárter. En ese caso, sí podríamos utilizar el producto. Ok, muchas gracias. También tenemos la siguiente pregunta de Daniel Lozano. Si se realiza una reparación mayor a un motor, es decir, se le hace un ajuste completo, ¿se recomienda usar el aceite que recomienda el fabricante o la medida superior siguiente? En general, la idea es que, decíamos, al modificar y sustituir ciertas piezas y también en la idea de que el trabajo de rectificación está realizado de una manera profesional, podríamos sí iniciar con el grado de viscosidad que originalmente recomendó el fabricante. Algunas veces hemos visto también pues que se maneja este término de medio ajuste, a veces 3/4 de ajuste, es decir, solamente se cambian algunos elementos y en esos casos sí la sugerencia sería pasar al grado de viscosidad original, pero como bien dice nuestro participante, el siguiente del que originalmente recomienda el fabricante. Ok, muchas gracias. Y vamos a finalizar con esta pregunta que nos las hace Eliodoro Enríquez. Nos dice aproximadamente en kilómetros recorridos, ¿en qué kilómetros recorridos, perdón, es necesario cambiar de viscosidad? Bien, pues ahora sí que sintetizando un poco de la parte que estuvimos platicando relativa al aceite, es que no debería haber justo esta definición de un kilometraje para el cambio de grado de viscosidad. Estábamos hablando de que este motor, bajo un mantenimiento adecuado, las rutinas que el fabricante establece, el uso y la sustitución del aceite con las calidades recomendadas, los requisitos que el fabricante establece, y el periodo de cambio adecuado, estaríamos en la posibilidad, decíamos, de extender por mucho la vida de ese motor. Entonces, no hay una referencia de decir a tal kilometraje hay que cambiar a este grado de viscosidad. Sí depende mucho, decíamos, de esta forma de mantenimiento, de utilizar el aceite correcto, y la idea en general es que con ese aceite que el fabricante establece, llegar a un valor importante de kilometraje antes de considerar esta posibilidad de modificar el grado de viscosidad. Más aún, como decíamos, hoy en día las tecnologías de motores actuales, que decíamos algunos ejemplos como inyección directa, start-stop, el caso de distribución variable, no se recomienda para no modificar justamente la eficiencia del motor. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Pedro, profesor Gerardo. Tenemos pues un sinfín de preguntas, pero no nos da tiempo de responderlas todas en vivo. Como siempre, les vamos a enviar
estas preguntas y respuestas, este documento a través de sus correos electrónicos y de nuestro canal de Telegram. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo webinar. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Buenas noches.